Hace años, en algún rincón de México, existía un superhéroe de antenas largas y traje rojo, reconocido a lo largo de toda Latinoamérica. Le llamaban el Chapulín Colorado. Esta es la historia de su ocaso y de cómo nuestro legendario héroe llegó a su fin. El Chapulín, como todos saben, era un tipo que procuraba siempre hacer el bien por la gente. Y a pesar de que parecía un individuo dominado por el miedo y quien actuaba únicamente a través de la torpeza, la realidad es que tenía poderes que la mayoría de superhéroes anglosajones envidiaban. Detener el tiempo, hacerse diminuto o viajar a gusto entre el pasado y el futuro o a locaciones recónditas eran solo algunos de sus poderes más distintivos. Ese era el Chapulín Colorado. Sin embargo, nuestro héroe tenía una debilidad de la cual sus enemigos se solían aprovechar: su nobleza. Así es, la nobleza del Chapulín, que por momentos rozaba la ingenuidad, lo llevó a tener varias malas pasadas, siendo precisamente en una de estas donde comenzó su decadencia, su ocaso. Un día, en una de sus tantas aventuras, ya habiendo pasado la mejor parte de su carrera como superhéroe, pero siendo todavía muy temido por sus enemigos, se vio enfrentado a uno de sus mayores archirrivales, el Tripaseca. La historia se desarrolló como casi todas las demás. Un problema en algún pueblo lejano llevó a que una de las víctimas del Tripaseca invocara al héroe de capucha roja. ¿Quién más podía ayudarlo si no era el Chapulín? Así como era común, nuestro héroe llegó, para después confrontarse a su rival entre amenazas, golpes y trucos. Sin embargo, esta vez el final fue diferente. No porque nuestro héroe hubiese sido derrotado, sino porque inesperadamente la menina, socia de la banda del villano de este capítulo, amor imposible del Chapulín y mujer a la que nunca le pasaban los años, traicionó a sus aliados, tomando por primera vez partido por la justicia y la lucha de los inocentes. El Tripaseca se vio nuevamente derrotado, pero tuvo tiempo de escapar, no sin antes jurar venganza. La próxima vez que se volvieran a ver sería el final del Chapulín y la menina. El Chapulín siguió su camino, esta vez junto a su nueva compañera, quien se volvió su aliada para desmantelar de manera progresiva a la organización criminal que tenía montada su antiguo socio, primero del Atualcoajinais y tiempo después al más peligroso de la banda, el Chori. Sin embargo, del Tripaseca no se sabía nada, y la misma menina parecía no tener claridad sobre cuál habría sido el destino de su viejo camarada, algo que por ahora no le importaba mucho al Chapulín, teniendo en cuenta que había diezmado de gran manera una de las mafias más peligrosas de la región. Entre tanto, se dieron varias situaciones de manera simultánea. De un lado, la relación entre el Chapulín y la menina se volvió cada vez más cercana, por lo que hubo llamados que el Chapulín dejó de atender para compartir con su amiga. Además, la captura de algunos de los criminales más importantes de la ciudad de manera esperada disminuyó la criminalidad de una antes muy peligrosa ciudad. A su vez, con la proliferación de superhéroes en las diferentes latitudes, el Chapulín, quizás sin esperarlo, se fue quedando sin trabajo. Pasaron varios años, unos 11 si nos ponemos precisos, y desde aquella victoria ante el Tripaseca, los días del Chapulín habían cambiado. Sus misiones lentamente se fueron limitando a rescatar gatos y buscar viejos perdidos, que con el pasar de los años se iban pareciendo más a él. El mundo se fue olvidando que había un superhéroe de capa roja que por mucho tiempo lo salvó, y los años sin que él se diese cuenta también le estaban pesando. Y es que el Chapulín, además ya de tener sus años, se veía como una persona mucho mayor de lo que realmente era. El uso constante de sus poderes, en especial el de las pastillas de chiquitolina, con el cambio exagerado del metabolismo que este implicaba, además de los viajes que solía realizar a través del espacio-tiempo para acudir a los llamados de auxilio que le hacían, tenía una cuota pesada en su cuerpo que ya no podía disimular. Su cabeza ahora se veía cubierta de cabellos grises que le daban una apariencia más experimentada, y su cuerpo ahora se veía sostenido por un chipote que cuando era necesario también le ayudaba a caminar. En tanto que su vida personal con la menina fue mutando. Los años llevaron que lo que en un principio fuese una relación pasional, con el tiempo se convirtiera en una relación cada vez más distante. Inesperadamente y sin previo aviso, esta situación se hizo mucho más notoria en el trayecto de las semanas previas a aquel día. Las antenitas del Chapulín han captado una nueva amenaza. ¿Era esta amenaza real o imaginaria? ¿Física o emocional? Esto intensificó una nueva rutina de nuestro héroe: desaparecer por largas horas sin el conocimiento de nadie. ¿Qué secreto guardaba el Chapulín? Un día, aquel día, de manera inesperada llegó otra llamada para el Chapulín, quien después de tanto tiempo necesitaba nuevamente la ayuda del viejo superhéroe mexicano. El Chapulín se puso en marcha. Al llegar se vio en una habitación grande de paredes grises y una puerta negra. Había poca iluminación, pero era suficiente para divisar una silla justo en medio de esta. Aquí había una persona sentada, amarrada y con un pasamontañas en la cabeza. Era una situación extraña. Sin embargo, nuestro héroe, menos cobarde de lo que fueran otros tiempos, decidió actuar. Se acercó de manera lenta a
la silla, mientras intentaba tranquilizar con palabras a quien fuese que estuviese ahí. Al llegar donde esta persona y descubrir la cara de quien lo había llamado, vio que con lágrimas en los ojos quien estaba capturada frente a él era la menina. El chapulín la miró sorprendido mientras le secaba las lágrimas de su rostro. Instantes después sintió un fuerte golpe por la espalda. Oscuridad frente a sí. Había perdido el conocimiento. Cuando despertó se dio cuenta que ahora quien estaba amarrado en el sitio en el que hacía unos minutos su hora se estuvo amarrada la menina era él mismo, y que ella se encontraba libre frente a él, con dos sujetos a su lado. Lentamente sus ojos empezaron a ver con más claridad y pudo divisar con precisión los rostros de quienes se encontraban junto a la menina. Eran sus antiguos rivales, el Chori y el Cuajinais. Al igual que él se veían mayores, aunque no con el peso de los años que nuestro héroe tenía. En tanto el chapulín se percataba de esto, escuchó unos pasos que retumbaban con el eco de la habitación, lentos pasos cada vez más cercanos. Alguien se acercaba y mientras caminaba expulsaba una risa que helaba la piel. No podía ser otro, era el Tripaseca. Después de varios años había vuelto a aparecer. ¿A qué se debía este regreso inesperado? Pero sobre todo, ¿qué tenía que ver la menina con todo esto? Mientras el héroe de capucha roja analizaba esta situación, escuchó la voz de su viejo rival. Muy cambiada, una voz muy cambiada de su viejo rival. ¿Cuánto tiempo, Chapulín? No te esperabas este reencuentro, ¿verdad? El chapulín todavía incrédulo guardó silencio. ¿Qué pasa, Chapulín? ¿Se te comieron la lengua los ratones? Volvió a añadir el Tripaseca, mientras sus secuaces reían de manera enérgica. Se aprovechan de mi nobleza, dijo el chapulín. Y ciertamente lo hicimos. Verás, Chapulín, nos tomó varios años completar este plan, pero hoy, finalmente hoy, podremos presenciar juntos tu derrota. Y bueno, fue un plan de 11 años, ¿no? Dijo el chapulín. Sí, así es, Chapulín. 11 años para destruirte. Y ahora sabrás cómo fue nuestro plan, maestro. Pero era necesario, quiero decir, igual yo ya me iba a... Hace años, después de tantas batallas y tantas derrotas contra ti, supe que para ganarte era necesario antes que derrotarte frente a frente, hacerlo desde lo más profundo de tu ser. Por lo que se me ocurrió un plan, maestro. Mi obra máxima, no destruirte en combate, sino desde adentro. Por eso, le dije a la menina que se fuera contigo y entregara a nuestros principales socios a la policía. Queríamos que confiaras en ella, para así reorganizarnos y acabar contigo. Sí, claro. Calma, Chapulín, que aún falta la mejor parte. Con la falta de acción que tendrías debido a nuestra salida momentánea del mundo criminal, y con tu enamoramiento hacia la menina, era cuestión de tiempo que te volvieras obsoleto. Y con eso nuestra victoria final. Así, con el pasar de los años, la bella y radiante menina se hubiese enamorado del feo Chapulín, tu derrota ya estaba firmada. Y sabíamos que ella no diría nada por miedo a represalias, por lo que finalmente aquí estamos, Chapulín, para de una vez por todas ponerle fin a tu existencia. El chapulín, con la cabeza baja y amarrado a la silla, se quedó en silencio por un momento. Todos miraban expectantes por cuál sería su reacción. A fin de cuentas, gran parte del último tramo de su vida, por lo visto, había sido una enorme mentira. El chapulín empezó a hacer leves movimientos. Por un momento pensaron que estaba llorando, pero no. El chapulín empezó a reír. Sus rivales y la menina lo vieron con incredulidad. Después de reír largo rato, el chapulín habló. ¿Acaso creen que iba a dejar mi propósito como hombre héroe por una mujer? Como ustedes sabrán, todos mis movimientos están fríamente calculados. La menina llegó a mi vida en un momento en el que ya estaba considerando retirarme. Ustedes no lo saben, pero mis poderes implican un gran peso en el cuerpo. Como podrán notar, yo ya no soy quien alguna vez fui. Pero eso no quiere decir que me dedicara a descansar ni que perdiera mi propósito. Un verdadero hombre nunca se permitiría eso. Verán, mis muy poco queridos Tripaseca, Chori y Cuajinais. Este tiempo lo que en realidad hice fue enfocar mis esfuerzos en quien sabía que sería mi reemplazo. ¿No es así, Chao? De pronto, enfrente de todos apareció un joven. Era el Chavo del 8, con el uniforme del Chapulín Colorado. ¿Acaso esto era posible? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había sido entrenado? Estas y muchas otras preguntas sin duda serán historia para otro video.